Bueno, seguimos ahora con Francisco Castro, que nos va a hablar del cálculo de las lentes intraoculares. Buenos días a todos. Muchas gracias, Joaquín, Alfonso, por la invitación al curso, a Oculos por la organización y a todos los que habéis asistido a él. Da gusto ver la sala así llena con todos, muchas caras conocidas. Bueno, yo os voy a hablar por qué utilizo Pentacam, AXL Wave y Corbis en mi práctica clínica en el cálculo de las lentes. Evidentemente, no procede dar una charla magistral sobre cálculo de lente ni hablar sobre fórmulas, sino centrarnos en qué nos ofrece el Pentacam AXL Wave en cuanto al cálculo de las lentes intraoculares. Nosotros sabemos que para calcular la potencia de la lente lo que tenemos que hacer, por un lado, es tener una medición de parámetros. En ese sentido, tenemos un aparato que nos permite obtener todos los parámetros necesarios para las fórmulas actuales y eso llevarlo a unos métodos de cálculo, que son las fórmulas con las que optimizar la potencia de la lente que nos va a producir el ojo que nosotros queremos como hemétrope. En la evolución de los topógrafos, la incorporación del PCI en el Pentacam XL, que es una interferometría de coherencia parcial, y para que nos entendamos, y con perdón de la publicidad, sería el equivalente a un IOL Master 500, es un IOL Master 500 lo que incorpora, con la limitación, por tanto, de la captura de cataratas muy densas o medios que son poco transparentes, no permite determinar bien la longitud axial, con lo cual en un porcentaje de pacientes no tenemos longitud axial luego para calcular la lente. Se puede meter manualmente. Y la incorporación en 2019 del aberrómetro Harman Sachs en el Pentacam AXL Wave, que nos da nuevamente un plus adicional, como hemos ido hablando en las charlas previas. En cuanto al IOL Calculator o el calculador de Pentacam, tenemos por un lado todos los parámetros que obtiene el propio aparato. Adicionalmente podemos editar los parámetros e incorporar, por ejemplo, un lens thickness, un grosor del cristalino, si queremos, no lo ha podido determinar en dilatación el Pentacam XL Wave, lo podemos poner manualmente si lo hemos obtenido con otro aparato, y con eso poder optimizar algunos de los cálculos con las fórmulas que utilizan el segmento anterior completo. Y luego tenemos un despliegue con diferentes fórmulas, por un lado fórmulas esféricas, fórmulas para tóricas, post-refractiva, tóricas post-refractiva y la Barrett RX, de la que hablaremos ahora. Nos dice cuál es la potencia que utilizamos y la refracción esperada posoperatoria. Entonces, en ojos no tratados, en ojos normales, en ojos convencionales, hablando de lente monofocal o multifocal, tenemos las conocidas como fórmulas de tercera generación, es decir, Holliday-Hofer y SRKT, adicionalmente la Hygis, muy utilizada todavía por algunos oftalmólogos, y la Barrett Universal 2 y el trazado de rayos de Olsen. En cuanto a las córneas tratadas, tenemos la Barrett TrueK. No hay que confundir, que yo lo digo a veces, como si fuera Barrett TK o con la TK del IOL Master. Cuidado, no tiene nada que ver. TrueK es como la K verdadera, el trazado de rayos, la de Podvin-Samans-Hill, la doble K con las de tercera generación y Podvin-Hill. En cuanto a lentes tóricas, tenemos la de Savini Toric, que utiliza el TRCP, que es trazado de rayos adicional, lo iremos viendo todos con ejemplos. La Barrett tórica, tanto estimada como medida, el trazado de rayos. Y la lente tórica en córneas tratadas, pues Olsen Ray Tracing. El trazado de rayos que incorpora el Pentacam y que no lo tienen muchos otros dispositivos, la ventaja que tiene, la gran ventaja es sobre todo en córneas anómalas. Cualquier córnea un poquito alterada, por la razón que sea, siempre va a ser mejor utilizar un trazado de rayos porque nos va a dar, evita la confusión que tenemos en otras de estimar potencias con índices queratométricos estándar. En cuanto a la fórmula de Barrett, quiero hablar de ella porque la incorporación que tuvo Pentacam con una fórmula optimizada para los propios cálculos nos da no solamente la estimación de la fórmula de la cara posterior con unos algoritmos matemáticos, estima cuál es la potencia real de esa cara posterior,
o bien la medida de la superficie corneal posterior. Entonces tenemos Barrett estimada y Barrett medida, donde podemos ver, como en este ejemplo que os pongo aquí, que para un mismo paciente podemos tener una diferencia de media dioptría, que media dioptría en lentes de tipo multifocal tiene su relevancia clínica en cuanto al error refractivo posoperatorio. Recordar los trabajos del equipo de Filomena Ribeiro de Lisboa siguen siendo referentes porque tanto uno como el otro, los dos que hay de referencia, siguen diciendo que de momento es mejor estimar que medir. Todavía encontramos que los calculadores siguen siendo mejor haciendo estimación de la cara posterior. Por tanto, fórmulas como la de Barrett o la fórmula de Abulafia-Koch, que incorporan algunos calculadores, sigue siendo hoy por hoy mejor en cuanto a cálculos globales que la medida directa de la cara posterior. Mi percepción es que con el tiempo, con el futuro, con la optimización de las mediciones, probablemente en astigmatismos contra la regla y en astigmatismos oblicuos, en los que la cara posterior no se espera o no hay una relación tan correlacionada directa con la cara anterior como ocurre con los a favor de la regla, sí que se puede optimizar con medidas más reales de la cara posterior. En cuanto a la retroiluminación, como nos ha explicado el doctor Cadarso, podemos, sobre todo en lentes tóricas, esta es la verificación del alineamiento de lentes tóricas y superponer los mapas que queramos, pero sobre todo es para el alineamiento. Podemos planificar nosotros con una imagen de la que llamamos imagen de iris, ver algún punto anatómico que nos sirva de referencia para implantar la lente tórica, pero sobre todo luego posoperatoriamente, que es lo más válido, el abordar bien un error refractivo residual. Vamos a plantear diferentes casos clínicos para que veáis, pues de qué manera con el Pentacam XL Wave podemos optimizar claramente los resultados sin pensar ni en otros dispositivos ni en otras fórmulas adicionales a las que incorpora el propio aparato. Este es un varón de 56 años con una catarata en el ojo derecho, el autoquerato ya lo veis ahí, menos 14,75, menos 2,50,13, la queratometría, una K media de 42,12, 2,75 a 5, pero os pongo aquí al lado la biometría óptica del mismo paciente para que veáis que la K media, la KM es 42,36, 42,40, lo vemos en el círculo rojo, es la de Pentacam, 2,79 de cilindro a 7, 2,75 en el queratometría, 2,7 en el Pentacam. Tenemos la ACD 3,22, 3,24 es lo que nos da el Pentacam y 3,66, 3,67, o sea, hay una correlación, hay una, clavan los datos muy similar a como podría ser un biómetro óptico. Al final estamos hablando de una interferometría de coherencia parcial, que si mide la longitud axial, la mide con mucha precisión. Y en el sector de medio, en azul, vemos todo lo que es la cara posterior de la córnea. Sabéis que en esta imagen, simplemente os la pongo para que recordéis que tenemos la distribución de potencias de cara a la lente tórica. Está muy bien saber, cuanto más agrupadas estén las potencias, mucho más preciso va a ser todo el cálculo. Luego veremos otro caso justo al contrario. Y recordar que tenemos SINCA, que es la sagital anterior, tenemos un queratométrico total, un dato de queratometría real de cara anterior y real de cara posterior, nada más, y el Total Corneal Refractive Power, que es trazado de rayos, donde tenemos ya potencias reales, índices de grosores, índices refractivos reales y aberrometría incorporada en todo lo que es la estimación del cálculo. Pero no pongáis una queratometría que la fórmula no está esperando. Es decir, las fórmulas están preparadas para recibir fundamentalmente la SINCA. No se puede poner una TCRP, una queratometría, en una fórmula de las que utilizamos con SINCA porque va a haber un error claro. Y esto hay sitios donde a veces lo preguntan y puede inducir un error. Este es el caso. Aquí tenemos cómo podemos abordar para una lente tórica. Pues hacemos Barrett tórica medida, hacemos Barrett tórica estimada. Fijaros en el círculo rojo de la Barrett tórica medida cómo nos da una estimación de cuál es el astigmatismo corneal posterior. Y entonces tenemos que la esfera nos da 4, la Barrett, tanto en tórica como en estimada, y Haigis en este caso da una de 3. Haigis, dependiendo de cómo son las cámaras anteriores y las queratometrías, puede inducir errores. Y trabaja como un Total Corneal Refractive Power en los 3 milímetros de zona pupila. Luego veremos dónde lo podemos localizar. Entonces, la lente que decidimos implantar es esta, equivalente esférico 3,75, cilindro 3,5 y a implantar a 96 grados, como nos dicen los diferentes parámetros.
Y aquí vemos una comparativa, ¿eh? Este es el refractivo final, menos 0,25, menos 0,25 a 10, la posición buscada y la posición final de la lente, la podemos ver con la retroiluminación, y las queratometrías pre y post, como es esperable, no se han modificado. Hemos modificado la refracción con la lente tórica. Este es otro caso, un varón de 54 años, una catarata en el ojo derecho, míope magno. Ya fijaros en la imagen, ya la imagen es una imagen de una córnea totalmente alterada, del estilo a unas marginales, unas pelúcidas. Entonces, menos 11,37, menos 8,25 a 71, longitud axial 29,11 y las queratometrías 38,48, menos 9,50 a 80 grados. Un caso, un reto. Entonces, vemos la distribución de potencias muy irregular, muy anómala, pero fijaros, para trabajar con el TCRP tenemos en la zona pupila, es lo que tenemos que poner, zona pupila 3 milímetros, y vemos cuál es la queratometría que va a utilizar el Savini. Aquí lo vemos a la derecha, el Savini Toric, que utiliza ese Total Corner Refractive Power. Al final estamos valorando con la tórica estimada de Barrett una lente de 12 dioptrías, equivalente esférico 5,50, la esfera es de menos 0,50, cilindro de 12 para implantar a 170 grados, y el resultado refractivo final 0,50 menos 1,25 a 50 con un equivalente esférico francamente bueno. La posición buscada y la final y las topografías prácticamente idénticas. Este es un LASIK miópico, vemos también congruencia entre la biometría óptica y el Pentacam, y aquí lo que tenemos que fijarnos es en el siguiente dato, queratometría total en 4 milímetros, el TNP, porque es el que vamos a utilizar si hacemos cálculo post-LASIK en la página de la americana. ¿Qué nos da y qué nos arroja Pentacam XL Wave? Nos da la posibilidad del Hillpot Beam Samas, Barrett True K en LASIK miópico y las doble Ks con la fórmula de tercera generación que queramos. Lente de 21 dioptrías con las 3 fórmulas o el promedio de las 3, y este es el equivalente esférico final, 0, menos 0,25 a 165. Y por último, y acabo con esto, la Barrett RX fórmula es el primer dispositivo que la incorpora. Yo llevo ya varios años trabajando con ella, trabajando sobre para algunos casos que plantean y bueno, por estudios. Entonces, ¿qué es la Barrett RX? Pues es una fórmula que nos da, cuando hay un error refractivo, ¿qué es lo que podemos hacer? Necesita la refracción post, que hemos tenido en la cirugía de cataratas, la ACD del ojo fáquico, nos la da el propio Pentacam, la lente implantada con sus constantes, la esfera, toricidad y eje, y la constante que vamos a implantar. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Podemos ver un caso. Lente implantada, equivalente esférico de 11, cilindro 1,5 para implantar a 88 grados. A la semana, ¿qué nos ocurre? Más 1,25 menos 2,75 a 170. Equivalente esférico próximo a 0, hipermetropía residual, es un ojo que rotando la lente tórica va a mejorar. ¿Qué ocurre? Miramos con la retroiluminación, está a 108 grados. Entonces, ¿qué nos dice la Barrett RX? Ponemos la refracción real que tiene el paciente, los datos, el resto ya los incorpora el propio y nos puede dar, rota esta lente desde los 108 grados que tienes a los 87 para minimizar el astigmatismo residual. Segundo, haz un piggyback y te dice la lente con la que hacer el piggyback. Y tercero, haz un recambio de lente, quita la lente e introduce una nueva de 1350, una T6. Por tanto, para finalizar, todo en uno, tomógrafo, biómetro, aberrómetro, un dispositivo, aparte de lo que nos han explicado los colegas previos, cirugía premium de cataratas y refractiva, y fórmulas de última generación para el cálculo de tórica y posrefractiva, con un seguimiento optimizado para implante de lentes tóricas y especialmente, y esto sí es de valor, la fórmula Barrett RX. Muchas gracias, Francisco. Espectacular la charla, como de costumbre. Yo creo que no le podemos echar en falta ninguna fórmula ahora al equipo, a Pentacam XL, a Pentacam Wave. Por comentarte simplemente, este año ya empieza a publicarse el primer paper, te lo he compartido por WhatsApp, el primer paper publicado por Wang y Koch en JCRS, en el que empiezan a dar mejores resultados con barra histórica, con la K medida que con la K estimada. Ya empiezan a salir esos papers. Probablemente esté muy relacionado con el tema de una deuda, y es la pregunta que te lanzo, una deuda pendiente que tenemos todos los equipos están referenciados, todas las casas comerciales referencian la constante de la lente al IOL Master 500 por un tema histórico. Esa constante de la lente deberíamos de personalizarla, es un auténtico pestiño el personalizar una lente a
al equipo y cada fórmula. Creo que muy pronto va a salir un software en JCRS publicado por unos indios para hacerlo muchísimo más fácil. Con 30 pacientes de ojos normales podríamos hacerlo, pero nosotros lo hemos estado realizando con Pentacam y hemos obtenido, francamente, unos resultados excepcionales al personalizar la constante para el equipo, en vez de la que te propone la casa comercial. Y luego otro aspecto interesante, pues simplemente por comentario, somos consultores de una casa de lentes y el hecho de que nos midan exactamente la potencia de la lente no tenía variación clínica. Es curioso que cuando hay unos niveles de calidad buenos en la casa comercial, no tiene un aspecto clínicamente relevante. Pero me interesa sobre todo tu comentario con respecto a la importancia o no de la optimización de la constante para cada equipo, ¿no? Tres cosas. La primera, he hecho en falta alguna fórmula, quizás las de fórmulas de inteligencia artificial, pero no tienen posibilidad, precisamente por cómo funcionan, de incorporar a ningún dispositivo electrónico o ningún dispositivo tecnológico. Y yo hablo de una fórmula tecnológica, que es la de Barrett, y hoy por hoy, tecnológicamente, es la mejor. Otra cosa es que otras puedas acceder online cuando haya alguna duda. Lo segundo, el último comentario que has hecho es la tolerancia de la fabricación de las lentes. Y es cierto, tenemos hasta 25 dioptrías una tolerancia de 0,25, de 25 a 30 dioptrías una tolerancia de 0,50 y por encima de 30 dioptrías, ojo, una tolerancia de 1 dioptría. Claro, si estamos trabajando, estamos poniendo, después de todo este esfuerzo que supone los cálculos, resulta que estás poniendo en la lente una dioptría diferente de lo que tú estás calculando, eso es la tolerancia. Por tanto, si supiéramos exactamente cuál es la potencia de una lente, seguro que estaríamos optimizando. Lo ideal es optimizar la constante, eso es lo ideal. Es verdad que ahora hay páginas, la iolcom.com, que probablemente la conozcáis los que estáis aquí, si no es la página de referencia actualmente, ya no está la página de ULIP activa desde hace muchos años, es iolcom, que además te da todas las potencias de las lentes, los distintos rangos dióptricos en tórica, sin esférica y además las constantes optimizadas, incluso de algunas fórmulas nuevas como la de Castrop, que son 3 constantes las que utiliza. Entonces, si pudiéramos optimizar, y no tenemos una referencia buena, que es verdad que están hechas a los aparatos primeros, basado en los estudios aquellos de Haigis, con el IOLMaster 500, sería lo ideal. Y de hecho, algunas de las consultas que se hacen son, a mí me da que es la mayor diferencia y la que más peso da en las fórmulas, la queratometría. Entonces, si los diferentes dispositivos que tenemos compramos un nuevo aparato y las queratometrías son diferentes a las que, con las que se ha optimizado la constante, va a haber una cierta diferencia. Quizá lo ideal sería tener unos cuantos casos y es muy sencillo. Ese es un error sistemático, de manera que si se nos va hacia la derecha media dioptría hay que quitarle 0,50 a la constante. Entonces, bueno, no es complejo, pero hay que pasar por unos cuantos casos para hacerlo. Lo ideal sería optimizar o alguien que optimice y que nos lo informe a los demás. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Pasamos a la siguiente presentación.